Hola, en este ejercicio vamos a diseñar una columna de absorción para recuperar el amoníaco contenido en el aire. En el problema nos dan unos datos, nos dice que en la columna entran 40 metros cúbicos hora de mezcla gaseosa, que tiene una composición de un 35% en volumen de amoníaco, y que la absorción se va a realizar en contracorriente. El agua que se emplea como disolvente posee un 2% en peso de amoníaco, la columna trabaja a 20 grados en la atmósfera y dice que se quiere recuperar el 90% del amoníaco contenido en la mezcla gaseosa. Y nos manda diseñar esta columna de absorción indicando la cantidad mínima de agua necesaria para conseguir esa recuperación de amoníaco y que además tenemos que indicar el número de etapas necesarias, número de platos teóricos, si empleamos una cantidad de agua un 35% superior a la mínima, y los platos reales en el caso de emplear de que la eficacia por plato sea de un 30%. No está aquí los datos de equilibrio para una disolución de amoníaco-agua con diferentes composiciones y la presión que ejerce el amoníaco en la fase vapor, en equilibrio con ella. Esto nos hace falta para trazar la línea de equilibrio que es necesario para el diseño de la torre. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es comentar en qué consiste el proceso de absorción y cómo es una torre de absorción, cómo es una columna de absorción. Entonces lo primero vamos a ver unos dibujos. Existen dos tipos de columnas de absorción. Una emplea un relleno para poner en contacto el líquido, el disolvente con el gas. Por la parte de abajo introducimos el gas en la torre, por la parte de arriba el líquido. El líquido entra y se reparte a lo largo de la torre mediante un distribuidor, y a continuación la torre lleva un relleno que puede ser de diferentes materiales, materiales cerámicos, materiales plásticos, acero inoxidable y con diferentes formas. Hay anillos de diferentes formas. Ese relleno tiene un soporte sobre el cual se deposita, y para que el líquido no siga ciertos caminos preferentes se suelen poner varios distribuidores, distribuidor, relleno, el soporte del relleno, nuevo distribuidor, así sucesivamente, para intentar que el líquido descienda a través del relleno lo más uniformemente posible, que todo este relleno esté mojado de disolvente y el gas que sube se pone en contacto con ese líquido que baja y se produce una transferencia de materia de un componente del gas, el componente que se quiere recuperar, en este caso va a ser amoníaco. Se produce una transferencia de ese componente del amoníaco desde el gas hacia el disolvente, hacia el líquido, y ese componente, en este caso el amoníaco, nos va a quedar aquí, nos va a quedar recuperado sobre en este líquido que tenemos aquí en el fondo. Va a ser agua, en nuestro caso el líquido es agua, y ese agua que va a entrar con una pura, o en este caso no va a ser pura, va a tener un 2% en peso de amoníaco, se va a cargar de amoníaco, de manera que en la parte de abajo vamos a tener agua con un contenido importante de amoníaco. Como gas, en nuestro caso es aire que contiene amoníaco, el cual deseamos recuperar. Bien, vamos a ver un segundo dibujo. Existen, aparte de torres de relleno, las torres de platos. En el caso de una torre de platos, en el interior existen unos platos cuya misión es la misma que la del relleno, poner en contacto el gas que sube con el líquido que baja para que se produzca la transferencia de materia. Los platos pueden ser como este que tenemos aquí, es un plato de campana, una especie de campana, en el cual el vapor sube y borbotea
en el líquido y ahí se produce el contacto entre el líquido y el vapor. No suele alcanzarse el equilibrio entre ese líquido y ese vapor y por tanto los platos tienen una eficacia menor de un 100%. Si se llegara a alcanzar el equilibrio termodinámico entre ambos, pues en ese caso sí que tendríamos un plato teórico. En el diseño de la torre se supone que el plato es teórico, pero después hay que aplicar pues el rendimiento que el plato posee para determinar de cuántos platos reales debe constar la torre. También tenemos platos de válvulas, en los cuales pues una válvula se abre dejando paso al vapor, la presión del vapor la abre dejando paso al mismo, y eso también permite que ese vapor borbotee en el líquido y se pongan en contacto ambos. Y existe un tercer tipo de plato, que es simplemente un plato perforado. Es un plato que posee unos orificios y el vapor pasa a través de esos orificios y de nuevo pues se pone en contacto con el líquido que está sobre la superficie de ese plato. Bien. Bueno, pues estos son las ideas básicas de la operación unitaria de absorción en ingeniería química. Se lleva a cabo en una torre. Las torres pueden ser de relleno, pueden ser de platos, incluso hay torres combinadas que tienen platos y relleno. Y siempre el vapor, el gas, se mete por abajo. Y el gas contiene un componente que queremos separar, que llamamos soluto. Y por otro lado, el resto es un inerte. En nuestro caso, el aire es el inerte. El aire es el inerte y el amoníaco es el soluto contenido en ese aire que queremos recuperar. ¿Por qué se quiere recuperar el amoníaco del aire? Bueno, porque tiene interés económico y no nos interesa perderlo. Y porque no podemos verter aire con amoníaco a la atmósfera, porque eso produce una contaminación y unos problemas ambientales y por tanto es necesario recuperar la mayor parte de ese amoníaco contenido en el aire, y se elige esta operación. Es la ideal para poder realizar ese proceso. Bien, vamos ahora a ver cómo se diseña nuestra torre. Vamos a quitar todo esto. Vamos a borrar estos garabatos que he hecho por aquí. Bien, bueno, pues vamos a ver cómo diseñar nuestra torre. Bien, entonces ya sabemos que tenemos nuestra columna y tiene un flujo volumétrico de mezcla gaseosa, aire y amoníaco, de 40 metros cúbicos hora, con una composición de un 35%. Voy a dibujar la columna para ir colocando los diferentes datos que conocemos y de esa forma hallar algunas magnitudes que son necesarias para el diseño de la columna. ¿El diseño de la columna qué significa? Pues determinar, en nuestro caso, cuántos platos teóricos debe llevar nuestra columna, y con la eficacia de plato que nos comenta, que es de un 30%, pues obtener los platos reales. Es simplemente eso. Bien, metemos por la parte de abajo el gas. Sale por la parte de arriba de la torre. Sale por la parte de arriba de la torre, y por la parte de arriba vamos a meter el disolvente. En este caso va a ser agua, y va a salir cargado de amoníaco por la parte de abajo de la torre. Bien, vamos poniendo, llamamos 1 a la parte inferior de la torre, 2 a la parte superior de la torre, y nos van a hacer falta dos magnitudes. Una es vamos a poner aquí, metemos aire y amoníaco. Aire con amoníaco. Y por arriba vamos a meter agua. Y como digo, nos hacen falta dos magnitudes. Por un lado, la cantidad de aire que se inyecta a la torre. Y por otro lado, la composición que ese aire tiene en amoníaco. Y esa composición la necesitamos en relación molar, no en fracción molar, sino en relación molar. Ahora especifico qué es y qué significa. Y después vamos a hacer un diagrama, por eso este fondo es de papel milimetrado, porque vamos a tener que hacer una gráfica para el diseño de nuestra torre, para ver qué cantidad de agua necesitamos introducir para conseguir la separación de amoníaco que el problema nos indica.
Bien, empezamos con la composición que, bueno, sí, vamos a ver primero la composición que el aire tiene en amoníaco. Como vemos aquí en el problema, tiene un 35% en volumen. El porcentaje en volumen y la fracción molar son lo mismo. Por tanto, vamos a llamar I, voy a representar por I la fracción molar de el gas. Y vamos a llamar I1 a la fracción molar del aire a la entrada de la torre. La parte de abajo es 1, por tanto la fracción molar a la entrada es I1. Y va a ser simplemente 0,35. Si dividimos por 100 la composición en volumen de ese aire en amoníaco, pues tenemos la fracción molar. ¿Y cómo se calcula la relación molar? La relación molar la vamos a representar por I mayúscula, I1 mayúscula. Y es igual a la fracción molar I1 partido de 1 menos la fracción molar, 1 menos I1. Por tanto, va a ser igual a 0,35 partido de 1 menos 0,35. Y esto, vamos a copiar, esto vale 0,538. 0,538. Bien, pues este es un valor, uno de los valores que nos interesa. La relación molar del amoníaco en la corriente de entrada. La relación molar nos da los moles de amoníaco divididos de los moles de inerte, es decir, de los moles de aire. Este número, esta relación molar, ese número, son moles de amoníaco que contiene el aire entre los moles de aire. Soluto entre inerte es relación molar. Bien, ahora pasamos a determinar con el flujo volumétrico que introducimos en la torre, pasamos a determinar los moles de aire que metemos en la torre. Bien, para ello tenemos un flujo volumétrico que lo vamos a llamar G1, vamos a llamarlo G1 porque entra por abajo y le voy a poner una V arriba para indicar que es un flujo volumétrico. Ese flujo volumétrico es de 40 metros cúbicos a la hora. Y a partir de él vamos a obtener el G1 molar. Voy a usar este símbolo para indicar que es G1 por mol. Para ello voy a emplear la ecuación del gas ideal P por V igual a nRT. Despejo la N, que es esta G1, y por tanto me queda presión por volumen, que en nuestro caso es G1 volumétrico, partido de R y de T. R la constante de los gases y T la temperatura. Bien, pues sustituimos en la fórmula los números. La presión, ¿a qué presión trabaja nuestra columna? 20 grados y una atmósfera. Nuestra torre trabaja a una atmósfera de presión y a una temperatura de 20 grados. Por tanto, presión, una atmósfera. Por el volumen, es el flujo volumétrico, 40 metros cúbicos que alimentamos a la hora. Partido de R, 0,082. Atmósferas, en vez de litro ponemos metro cúbico. Y en vez de mol vamos a poner kilomol o mol kilo. Kilomol Kelvin. Y por la temperatura, que son 20 grados, que son 293 Kelvin. Bien, hacemos esta cuentecilla y obtenemos el flujo molar. Es de 1,665 kilomoles hora. 1,665 kilomoles a la hora. Muy bien, pues ya tenemos los kilomoles de mezcla aire y amoníaco alimentados por la parte de abajo de la torre. Pero necesitamos los moles de aire solo, sin el amoníaco. ¿Por qué? Porque el aire, como es un inerte, lo que entra por abajo sale por arriba. No cambia a lo largo de su recorrido en la torre. Lo que varía es la cantidad de amoníaco, porque según el aire va subiendo por la torre, como lo ponemos en contacto con agua que va bajando, el disolvente, se produce una transferencia de amoníaco desde la corriente gaseosa hacia la corriente líquida y por tanto la cantidad de amoníaco que contiene la corriente gaseosa va disminuyendo según subimos en la torre. Pero el aire, como es inerte y no se disuelve apenas en el agua, pues mantiene su cantidad constante. Y por tanto nos interesa eso, que se llama G sub 1, no hace falta que pongamos 1, perdón, G sub S, se llama G sub S. Y le pongo arriba el símbolo de molar, G sub S molar. ¿Cómo se define G sub S molar? Pues es G sub 1 molar, que son los moles de aire y amoníaco que metemos por debajo, por la parte de abajo de la torre, que multiplica a 1 menos la fracción molar. 1 menos fracción molar. G sub 1 por 1 menos fracción molar es G sub S. Y G sub S representa los kilomoles de aire puros, eliminando el amoníaco.
1 menos I sub 1 es 1 menos fracción molar de amoníaco, que eso lo que representa es fracción molar de aire. Es decir, es la fracción molar de aire, la composición de aire. G sub 1 son los moles totales y esto nos da la fracción de aire y por tanto lo que nos sale es el aire que tenemos en esa corriente. 1.665 kilomoles, bueno, son kilomoles hora, kilomoles hora de mezcla aire y amoníaco por 1 menos fracción molar de amoníaco, que es 0,35, que nos representa la fracción molar de aire, pues esto nos va a dar los kilomoles de aire. Kilomoles de aire que entran en la torre son 1.082. 1.082 kilomoles a la hora. Por tanto, tenemos por hora entran de aire más amoníaco 1,66 kilomoles y de aire puro entran 1.082 kilomoles. La diferencia de 1,66 menos 1,82, aproximadamente un poco menos de 0,6 kilomoles, son de amoníaco. Por tanto, esto es aire y esto es mezcla aire-amoníaco. Bien, pues este dato es el que nos interesa. Con este dato nos vamos a quedar. Todo lo demás lo podemos borrar. No nos sirve para nada, solo ese dato y este otro que subrayo. La relación molar en amoníaco a la entrada de la torre y la cantidad de aire que entra por la parte de abajo. Bien, ahora pasamos a la salida. Nos dice el problema que nos interesa recuperar el 90% del amoníaco contenido en la mezcla. Por tanto, por la parte de arriba va a salir un 10% del amoníaco que hay. Eso me permite rápidamente obtener la relación molar I sub 2. ¿Cuánto vale I sub 2? Pues es 0,1, es decir, el 10% de I sub 1. 0,1 de I sub 1. Son relaciones molares. Como la relación molar me da los moles de amoníaco dividido por el inerte, si quiero recuperar un 90 y por tanto dejo salir un 10%, si multiplico por 10 entre 100 la relación molar a la entrada, es decir, la I sub 1, obtengo la relación molar a la salida. Así que esto nos da 0,1 por 0,538, pues es 0.0538. Eso es la relación molar del aire a la salida. Ese es otro dato que nos interesa, que vamos a utilizar en los cálculos que vamos a hacer enseguida. Y por último nos falta la relación molar del agua a la entrada, X2. X vamos a ponerla mayúscula, X2 mayúscula, relación molar. Esta la podemos obtener con el dato que nos da el problema de que el agua contiene un 2% en peso de amoníaco. Y la relación molar del agua a la salida, que llamamos X1, la parte de abajo de la torre ponemos un 1, la parte de arriba ponemos un 2, pues X1 es la relación molar del amoníaco en el agua a la salida, que eso depende de la cantidad de agua que metamos por la parte de arriba. A mayor cantidad de agua, menor relación molar. Saldrá el amoníaco más diluido. Si usamos una cantidad de agua pequeña, hay una cantidad que se llama mínima, la cantidad mínima de agua, la cantidad mínima de disolvente. Eso hará que la X1 sea la máxima posible. A esa cantidad de agua que metemos por la parte de arriba la llamamos LS. LS, y le pongo este simbolillo para indicar que es molar, LS molar. LS es igual que GS, agua sin amoníaco, porque el agua que introducimos por arriba tiene un 2% de amoníaco, pero LS es agua pura, sin el amoníaco. Por lo mismo, nos interesa el agua pura que metemos porque no cambia a lo largo de la torre, y al hacer un balance vamos a emplear el flujo de inerte, es decir, flujo de aire a la entrada y flujo de agua también a la entrada. Es lo que va a participar en los balances. Por eso me interesan especialmente esas magnitudes, agua pura y aire puro. Bien, calculamos cuánto vale X2 en un momento. Tenemos un 2% de amoníaco en el agua que introducimos en la torre como disolvente, 2% en masa. Por tanto, como tenemos 2% en masa, si consideramos 100 gramos de disolución acuosa, tendremos 2 gramos de amoníaco y 98 gramos de agua. Y los pasaríamos a moles con el peso molecular. Pondríamos por un mol de amoníaco arriba, que son 17 gramos de amoníaco.
17 gramos de amoníaco. Y abajo, pues con el agua igual, hacemos un mol de agua, que son 18 gramos de agua. Y estas pequeñas cuentecillas nos permiten obtener los moles de amoníaco y agua. Y con los moles de amoníaco y agua fácilmente obtenemos la relación molar que vamos a llamar X. La relación molar en el líquido la llamamos X. ¿Cuánto vale X2? Pues X2 es... arriba ponemos moles de amoníaco, que son 2 partido de 17, 2 partido de 17, y abajo ponemos moles de agua, que son 98 partido de 18. Esto nos da la relación molar a la entrada del agua. Bien, esa relación molar X2 a la entrada es 0.0216. 0.0216. También podemos hallar la fracción molar. No debemos confundir una cosa con otra. La fracción molar es X pequeña, X2 pequeña, y la fracción molar es moles de amoníaco, 2 partido de 17, partido de abajo moles totales. Amoníaco, 2 partido de 17, más agua, 98 partido de 18. Esa sería la fracción molar. Y una vez que tenemos la fracción molar, que, bueno, la fracción molar la tengo por aquí calculada también, vale 0.0211, 0.0211, pues fácilmente obtendríamos la relación molar X mayúscula, que es pues la fracción molar X pequeña partido de 1 menos X. O sea, X2 es X2 pequeña 1 menos X2 pequeña. Relación molar es fracción molar 1 menos fracción molar. Es decir, equivale a dividir los moles de amoníaco entre los moles de agua pura. Amoníaco entre inerte nos da las relaciones molares. Bien, pues de esta forma tenemos este otro dato, 0.0216, que es relación molar del agua a la entrada. Eso nos interesa el copiarlo aquí. Nos interesa, bueno, son los datos que necesitamos para resolver el ejercicio. Bien, ahora vamos a pasar a determinar la... Bueno, voy a escribir aquí la X2, vamos a ponerlo así, es 0.0216, 216, y mantenemos momentáneamente este dibujo, y vamos a ir borrando un poco todo esto que acabamos de garabatear. Hay quizá un detalle que no le he prestado suficiente atención. Un porcentaje en volumen o en moles coincide con fracción molar si lo dividimos entre 100. Pero un porcentaje en masa no coincide con fracción molar. Es necesario hacer el cálculo anterior para obtener la fracción molar. Hay que considerar una cantidad de materia, de masa, una base de cálculo, por ejemplo 100 gramos, y a partir de ahí pasarlos a moles y después hallar la relación en moles. Un porcentaje en masa debe tenerse eso en cuenta, no nos coincide con fracción molar. Voy a escribir aquí la relación molar, y su 1 era 0.538, y la G sub S molar, que es 1.082 kilomoles hora. Kilomoles hora, que es aire. Bien, ahora vamos a pasar a relación molar los datos de equilibrio que nos da el ejercicio. Aquí tenemos una tabla en la que aparecen kilogramos de amoníaco por 100 kilos de agua, es decir, son disoluciones. Para entendernos, vamos a dibujar un recipiente. En el que vamos a situar una disolución acuosa, líquido, que contiene amoníaco, es decir, es una disolución de amoníaco y agua, y en concreto la primera que nos dibuja aquí tiene pues 2 kilogramos de amoníaco en 100 de agua. Tengo 100 kilos de agua y 2 de amoníaco, o sea, son 102 kilos en total. Y tenemos... bueno, se van a evaporar el amoníaco, el agua, y aquí el amoníaco va a ejercer una presión que es la que nos indica en la segunda fila de la tabla. Ejerce una presión de 12 milímetros de mercurio. Bien, pues estos datos de equilibrio, que tenemos que medirlos en el laboratorio, nos permiten obtener lo que se conoce como la línea de equilibrio. Pero para que
el problema sea más fácil de resolver, más sencillo de hacer la gráfica, se trabaja siempre con relaciones molares, no con fracciones molares, porque en la gráfica que vamos a hacer nos va a aparecer una curva llamada línea de operación que en relación molar es línea, es recta, es una recta, pero en fracción molar no, es una curva. De manera que nos resulta más sencillo trabajar con relaciones molares. Y por tanto, todos los datos, igual que he hecho con los datos de la torre, los datos de equilibrio también los vamos a pasar a relaciones molares. ¿Y cómo vamos haciendo eso? Bien, pues vamos a, por ejemplo, aquí abajo vamos a ir, tomamos el primer dato de la tabla, tenemos una disolución que tiene 2 kilogramos de amoníaco en 100 de agua, imaginemos 2 kilogramos de amoníaco y tenemos 100 kilogramos de agua, 100 kilogramos de agua. Bien, y lo que voy a hacer es hallar la relación molar en esa fase líquida y la llamo X. ¿Cuánto vale esa relación molar? Pues tengo que dividir los moles de amoníaco entre los de agua. Cosa fácil. 2 entre la masa molecular del amoníaco, que es 17, nitrógeno 14 y 3 hidrógenos, 17, y lo divido por los 100 kilos de agua y su masa, que son 18 para el agua. Puedo, aunque sean kilos, no hay problema en dividir por la masa molecular de la sustancia, porque podemos tenerla en gramos mol, pero también en kilos kilomol, o sea que no hay ningún problema. Y esto nos da la relación molar. ¿Qué relación molar obtenemos? Pues 0,0211. 0,0211. Fue la que obtuvimos precisamente para el agua, no, era 0,0216 la del agua, porque era 2 entre, sí, era, en ese caso era 2 entre 97 y ahora aquí son 2 entre 100. Bien, y ahora hacemos lo mismo para la fase gaseosa. Para la fase gaseosa tenemos la presión. Entonces volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuánto vale la relación molar en la fase gaseosa? Pues vamos a dividir la presión que tiene el amoníaco entre la presión total. Presión de amoníaco, 12 milímetros de mercurio. Y la vamos a dividir por la P total. ¿Cuánto vale la P total? 760. Esto tiene que tener aquí una presión total. La P total tiene que ser una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, la misma a la que trabaja la torre. Si no, los datos de equilibrio no nos valen. Es decir, tenemos amoníaco y aire. Aquí hay también de manera que la presión total que tenemos en la fase gas es de 760 milímetros y 12 de ellos son de amoníaco. Y por tanto lo que hacemos es, para dividir por el inerte, pues restamos la presión total, 760, menos la presión que ejerce el amoníaco, 12. 760 es la total, menos 12, que es la de amoníaco, nos queda la de inerte. Amoníaco entre inerte de relación molar. 12 entre 760 menos 12 es 0,016. 0,016. Y de esa manera vamos obteniendo las relaciones molares para cada valor para cada dato de la tabla. Por ejemplo, un segundo ejemplo y ya voy a dibujar, voy a mostrarte la tabla con los datos completos. Bien, tenemos una segunda disolución que tenemos aquí amoníaco, agua, aquí amoníaco con una presión determinada, aire, y la presión que ejerce el amoníaco, la presión parcial del amoníaco, vale, en este caso, 31,7 milímetros de mercurio. Y abajo tenemos una composición de amoníaco agua que es de 5 kilogramos de amoníaco por 100 de agua. Por 100 de agua y por 100 kilogramos de agua. Y volvemos a repetir de nuevo. Relación molar en fase gaseosa. Pues son 31,7 milímetros de mercurio, que es la presión del amoníaco, entre la presión total, que son 760, y le resto 31,7, para que sea amoníaco entre inerte. Esto me da 0,0435. 0,0435. Y lo mismo lo hacemos para el líquido. En el líquido la relación molar es, pues,
moles de amoníaco, 5 entre 17, partido de 100 entre 18. Moles de amoníaco entre moles de agua. Eso nos sale 0.0529. 0.0529. Muy bien, y así continuamos para todos los datos que tenemos aquí en la tabla. Y de esa forma obtenemos la línea de equilibrio. Bien, y ahora pasamos ya por fin a hacer la gráfica. Vale, voy a borrar un poco todos estos datos. Vamos a borrar incluso los de la torre. También lo voy a borrar porque me va a estorbar. Pero bueno, yo los tengo aquí anotados. Y puedes volver hacia atrás en el vídeo para ver los datos que teníamos. Teníamos X2, relación molar del agua a la entrada, y 2, relación molar del aire a la salida, y 1, relación molar del aire a la entrada. Y X1, que va a ser una incógnita que tenemos que obtener dependiendo de cuánto valga el S. Bien. Bueno, pues vamos a quitar esto. Vamos a quitar también el enunciado porque creo que ya lo tenemos más o menos dominado. Y vamos a ver los datos de equilibrio. A ver, vamos a quitar esto. Y aquí tenemos los datos de equilibrio. Esta es la tabla que vamos construyendo. Yo he obtenido este valor y este otro, y también estos dos son los que he obtenido antes a partir de los datos de 2 kilos en fase líquida, 2 kilos de amoníaco en 100 de agua, y de la presión parcial del amoníaco en la fase gas, y 5 y 31,7. Pues bueno, he obtenido estas relaciones molares. Aquí escribí también las fracciones molares. Calculé las fracciones molares, es fácil. La fracción molar en fase líquida pues son moles de amoníaco, 2 entre 17, y abajo ponemos moles totales, 2 entre 17 más 98, más 100, que son de agua son 100 más 100 entre 18. Eso daría la fracción molar, pero no nos interesa. Es decir, aunque lo he puesto aquí, estas columnas, esta columna y esta son innecesarias, no hace falta. Directamente dividimos amoníaco entre inerte y obtenemos relaciones molares, que es lo que vamos a representar gráficamente. Bien, y ahora vamos a pasar por fin a dibujar los ejes. Vamos a dibujar dos ejes, uno para la composición del gas y otro para la composición del líquido. En el eje Y composición del gas y en el eje X composición del líquido. Y vamos estableciendo pues una escala. La escala es importante para que la gráfica no salga muy pequeña ni tampoco se salga del papel milimetrado. Entonces, bueno, yo para tener una pequeña idea de la escala que tomo, me fijo en el último valor. Por ejemplo, la relación molar en la relación molar del líquido, pues nos fijamos en el último valor, es 0,31, de manera que si, por ejemplo, si dividimos entre 10 este número, 0,31 entre 10 es 0,03. Si vamos tomando cada 10 milímetros de papel milimetrado, es decir, cada cuadrado de estos, si tomamos 0,03, vamos a necesitar 10 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta aquí. Porque tenemos que llegar a 0,31. Bueno, necesitaríamos más bien 11, hasta aquí aproximadamente, 0,31. Bien, eso si tomamos intervalos de 0,03 en 0,03. Si queremos que nos salga un poco más grande, podríamos tomar, por ejemplo, 0,02, de 0,02 en 0,02. Es decir, aquí situaríamos 0,02, aquí 0,04, 0,06, etc. También es posible, podemos multiplicar también por 100, la escala, multiplicarla por 100, para que nos salgan números redondos. En vez de 0,02, pues saldría 2, 4, 6, etc. Bueno, eso cada uno lo puede hacer a su gusto. En el eje Y, pues tenemos que representar la relación molar del gas, la I mayúscula, y nos fijamos también en el último número, 0,64, es un número el doble mayor que el anterior, 0,64. Si lo dividimos entre 10, 0,06. Si tomáramos de 0,06 en 0,06 los intervalos, necesitaríamos 10
10 cuadrados de 10 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, más bien 11. Como vemos, yo no tengo mucho más margen hacia arriba, un poco más sí, pero poco. Así que, bueno, como 0,06 no me gusta mucho, lo voy a tomar de 0,05 en 0,05. O sea que aquí voy a tomar intervalos de 0,05. Y aquí los voy a tomar de 0,02 en 0,02. Creo que tengo las escalas ya hechas. Vamos a mirar a ver si puedo. Aquí tengo la escala que acabo de comentar. Entonces voy a borrar esto. Aquí, como puedes ver, he dibujado una escala de 0,02 en 0,02, 0,02, 0,04, 0,06, así hasta 0,32, porque el valor más alto que necesito es 0,3177, es el último valor. Y después vamos a ver si tengo la otra ahí en el eje Y, pues tomé de 0,05 en 0,05, 0,05, 0,1, 0,15, 0,20, etc. Bien, ya una vez que tenemos la escala, que la gráfica no se nos salga del papel milimetrado que tenemos, porque si no, no la vamos a poder hacer, y que tampoco quede muy pequeña, porque no es plan, parece muy fea si usamos muy pocos, queda todo muy pegado y es muy feo. Entonces algo intermedio, pero esto es cosa de cada uno elige la escala que mejor le parezca. Bien, y en esta escala vamos a pasar al siguiente punto, que es representar la línea de equilibrio. Estos datos que tenemos aquí de relaciones molares constituyen la línea de equilibrio entre el amoníaco contenido en el aire y el amoníaco contenido en el agua. Y por tanto es necesario representar esa línea para diseñar la torre. Porque en la torre vamos a poner en contacto el amoníaco con el agua, suponiendo que en cada plato se llega al equilibrio. Y podemos ver cuántos platos necesita la torre, pues mediante dos líneas, la de equilibrio y la de operación. Vale, entonces vamos haciendo la representación. En X, 0.0211. Bueno, pues 0,02 lo tengo aquí, 0.0211 está un poco por encima. Pero ¿cuánto por encima? Pues vamos a hacer una cosa para que nos resulte muy fácil de señalar dónde va ese punto. Sé que es un poco laborioso, pero creo que es la mejor manera. Así la escala que tomemos no importa a la hora de dibujar el punto. Como yo no sé exactamente este punto dónde va, 0,0211, no sé dónde situarlo aquí, está un poco por encima de 0,02, pero no sé cuánto, pues vamos a mirar cada milímetro del papel milimetrado, cada milímetro en esta escala, en este eje, vale 0.002. Vale, eso porque 10 milímetros valen 0,02, por tanto 1 milímetro vale la décima parte, 0.002. Y por este lado, por aquí, cada milímetro del eje Y, pues vale 0.005, porque 10 milímetros son 0,05, pues cada milímetro será la décima parte. Bien, si dividimos estos números que tengo aquí, esos números los vamos dividiendo. Por ejemplo, en X, si dividimos 0.0211 entre lo que vale cada milímetro, que es 0.002, obtenemos los milímetros donde va nuestro punto. Este cociente vale 10,55. Esto vale 10,55, bueno, 10,5. Vale, pues solo tenemos que contar 10 milímetros en este eje, en el eje X, en el eje de relación molar en el líquido. 10 milímetros está aquí, pues es 10 milímetros y medio. Bueno, pues 10 y medio está entre 10 y medio milímetro. Estaríamos situados aquí. Este boli no marca bien. Si ves el vídeo a pantalla completa, verás que tiene un pequeño punto, hay un pequeño cursor, un pequeño punto que es donde yo señalo, pero si nos estamos fijando en el extremo del boli, no es donde señalo. Entonces tenemos 10 milímetros y medio. Ahora vamos a ver la Y, cuánto vale el punto en dirección Y. Es 0.016. 0.016, pues estaría
0.05 es este valor, 0.05, 0.016 está por debajo, pero de nuevo es un jaleo el saber dónde lo tengo, y por tanto lo divido entre lo que vale cada milímetro en este eje, en el eje Y. Cada milímetro vale 0.005, pues dividimos eso entre lo que vale cada milímetro, 0.005, y este cociente me da los milímetros a los que está nuestro punto, que son 3,2. Está en el milímetro 3,2 nuestro punto. Bueno, 3 y algo. Así que tenemos un punto que va a estar 3 milímetros hacia arriba, o sea, más o menos por aquí, 3 milímetros y algo, y hacia este lado pues lo teníamos en 10,5, aquí, 10,5. Vale, pues donde se corta es este punto aproximadamente. Ahí tenemos nuestro primer punto de la línea de equilibrio. Y así iríamos dibujando todos los demás puntos. Voy a pintar otro y después los demás ya los señalo sin... vale, el siguiente dato que tenemos aquí es 0.0529 en dirección X. Vale, pues dividimos ese 0.0529 entre lo que vale cada milímetro en esa dirección, que es 0.02. Y esto nos da 26,5. 26,5. Vale, y lo mismo lo hacemos en dirección Y, 0.0435 entre lo que vale cada milímetro en dirección Y, que es 0.005. Tomamos cada 10 milímetros 0,05, pues un 0 más es lo que vale cada milímetro. Si hacemos ese cociente, tenemos el lugar donde va el punto, el milímetro en el que va el punto. Esto da 8,7. Por tanto, 26 milímetros en dirección X y 8 en dirección Y. Fácil de dibujar. 10, 20, 26, 26, 25, 26. Aquí estaría 26, 26,5. 26,5, lo señalo, está aquí. 26,5 está a la mitad de esos dos cuadrados, de 26 y 27, 26,5, y hacia arriba solo 8,7. Bueno, 8,7 es prácticamente 9. 9 pues anda por aquí, por ahí anda 9. Vale, pues 26,5, 10, 20, 26, 26,5 y 9, pues está situado aproximadamente por aquí. Ahí está nuestro segundo punto. Y así vamos dibujando los puntos de la línea de equilibrio. Bueno, el tercero y los demás ya los pongo sin liarlo más, que te estaré aburriendo. Vale, vamos con el tercero. Este valor y este otro. Los vuelvo a dividir como antes. 0.159 entre 0.002, que es lo que vale cada milímetro en dirección X, y 1008 entre 0.005, que es lo que vale cada milímetro en dirección Y. Esto vale 52,95. Bueno, 53. Y esto vale 20,16. 20,16. 20,2, por ejemplo. No podemos, prácticamente lo único que uno puede valorar, por ejemplo, es 20, 20 y medio, pero 20,2 es difícil de dibujar en el papel milimetrado. Vale, 53 milímetros en dirección X. 10, 20, 30, 40, 50. 50, 53. Pues 53 está aquí. Aquí está 53. Ahí tenemos 53. Y 20 hacia arriba. 20,2. Bueno, 20. 10, 20. 20 está por aquí. Es esta línea que tenemos aquí, la de 0,1. Claro, es 0, 0, 1000. 0,1008, 0,1008 son 0,1, 0,1, un poco por encima de 0,1, pero muy poco. Así que tenemos aquí el punto 23, perdón, 53, 53 y 0,1, 53 y 0,1, más o menos estamos por aquí. Por ahí anda el punto. Bien, y quedan solamente 4. Te dejo que intentes situarlos en tu papel milimetrado. Yo voy a ponerlos, a pintarlos ya. Primer punto, que fue donde lo dibujamos. El segundo punto también donde lo dibujamos. El tercer punto también. Voy con el cuarto punto. Dividimos 0,1587 entre lo que vale cada milímetro en dirección X, 0.02, 0.002, y esto entre 0.005. Y sale este valor. Y así, bueno, sigo dibujando los demás porque ya no tiene problema. Hay veces que las escalas pues permiten situar los puntos de forma sencillísima. Por ejemplo, si los valores
estuvieran, por ejemplo, de 0,1 en 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, tan solo cada 10 milímetros tomar 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, y ahí va el punto, no tiene problema. Pero esto es más difícil de dibujar y creo que la mejor manera es la forma en la que lo indico. Quizá podamos tomar una escala donde sea más fácil ver dónde va cada punto, pero bueno, así no tienes que preocuparte de nada. Puedes tomar la escala que quieras y tienes que hacer esas cuentecillas que sí llevan un poco de tiempo, pero lo demás está. Bien, pues aquí tenemos los puntos de la línea de equilibrio. Ahora hay que coger una plantilla de curvas, o bueno, como seguro que tienes un pulso fantástico, pues directamente a mano alzada trazas la línea y está hecho. La ingeniería, además de ciencia, es arte y a mano alzada. Es conveniente tener una plantilla de curvas. Por ejemplo, aquí puedes ver una plantilla de curvas que tiene este programa. Hay plantillas de este tipo para dibujo que se pueden comprar para trazar curvas, pero no es sencillo, no debemos pretender que poniendo la plantilla sobre los puntos los ajuste. Conviene ir tramo a tramo con la plantilla, colocándola sobre, tratando de hacer la curva lo mejor posible con ella, pero no tratar de que la plantilla una de una sola vez todos los puntos, porque va a ser bastante difícil. Existen varias plantillas, una es esta que muestro aquí, pero también, por ejemplo, tenemos esta otra plantilla. Cada una tiene una forma que puede ser más o menos adecuada para diferentes curvas que nos interese trazar, y estas plantillas las tenemos en forma de reglas que podemos utilizar para dibujar en papel milimetrado las curvas. Bien, ahora una vez que tenemos trazada la línea de equilibrio, esto que he trazado aquí se conoce como la línea de equilibrio. La línea de equilibrio nos da el equilibrio entre el amoníaco en el aire, contenido en el aire, y el amoníaco contenido en el agua. Bien, ahora pasamos a trazar la línea de operación. ¿Cómo trazamos la línea de operación? Bueno, pues tenemos que dibujar el punto X2 y 2, que nos va a quedar en la parte de abajo de la gráfica. X2 y 2. ¿Qué es eso de X2 y 2? Voy a volver a recuperar aquella gráfica que habíamos hecho al principio. A ver si la tengo por aquí. Sí, aquí tenemos la gráfica que hicimos al principio. Aquí tenemos, en la parte de arriba, tenemos X2. En la parte de arriba de la gráfica, aquí tenemos X2 que valía 0.0216. Voy a dibujarlo y lo vuelvo a quitar ahora enseguida. 0.0216. Y tenemos I2. I2, que es la relación molar del gas a la salida, que vale 0.0538. Bien, pues voy a situar estos puntos que van a caer en la parte de abajo de la gráfica. Van a caer en esta zona de abajo. ¿Y cómo los sitúo? Bueno, 0.021, aquí tengo 002, pues está un poco por encima. 0021 está un poco por encima de 002, y 00538, pues 005 está un poco por encima de 005. Es un punto que anda en esta zona más o menos. ¿Cómo lo sitúo con exactitud? Pues divido en dirección X por 0.02 y en dirección Y por 0.005, lo de antes. Y obtengo así dos valores que son, a ver si los tengo por aquí, en dirección X 10,8, milímetro 10,8 y en dirección Y 10,76. O sea, 10,8 también. 10,8, 10,8 más o menos. Bueno, pues 10,8, 10 milímetros, 10,8. O sea que no llega a 10,1. Un poco por debajo, o sea, 10, casi 11, 10,8 es casi 11. Es decir, 11 y 11. Anda por aquí más o menos el punto. Aquí lo tengo. Este punto aproximadamente puse 11 y 11. Es X2 y 2. Voy a dibujarlo. Es el punto X2 y 2. Relación molar del gas a la salida y del líquido a la entrada. Muy bien. Bueno, ahora vamos a representar otro punto, que es el I1. Aquí lo tengo. I1, aquí abajo, aquí.
este punto, si lo dividimos también por 0.005 porque es en dirección y, pues vale 107,6. Está en el milímetro 107,6. 107,5. Bueno, pues vamos contando desde abajo: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Aquí sería 110, o sea que 107 está aproximadamente, 107,5 está aproximadamente por aquí. Aquí tenemos 107,5. Este punto que tenemos aquí es I1. Es el punto I1. Bien, pues por este punto I1 tenemos que trazar una horizontal hasta el corte con la línea de equilibrio. Trazamos una horizontal hasta donde se corta con la línea de equilibrio. Y este punto de corte entre esa horizontal y la línea de equilibrio nos va a dar la composición, la X1 máxima. Es decir, este punto de corte nos va a indicar la mínima cantidad de agua que podemos usar para diseñar la torre, la mínima cantidad de agua. Y por tanto, la composición de amoníaco que sale en el agua, la composición de amoníaco que vamos a tener aquí en la salida, va a ser la máxima posible. Porque utilizamos la menor cantidad de agua y por tanto sale lo máximo, con la máxima concentración de amoníaco que podemos. El problema de esta torre es que requiere una altura infinita y requiere infinitos platos teóricos. Por tanto, no es útil en el diseño, pero nos da la mínima cantidad de agua posible. O sea, la relación mínima de agua. Y eso es un factor que interesa calcular porque después a partir de ella vamos a incrementar en un cierto porcentaje la cantidad de agua empleada. Es decir, por ejemplo, usamos un 50% más de agua, o un 100% más de agua, o un 30% más de agua, como ocurre aquí en el problema. Este problema creo recordar que emplea un 35% más de agua, si no volvemos a ver el enunciado. Bien, pues este punto de corte entre la horizontal de I1 y la línea de equilibrio me va a dar la cantidad mínima de agua, es decir, la relación líquido-gas mínima. Vamos a borrar otra vez estos garabatos que he dibujado y vamos a hacer precisamente eso que acabo de comentar. Bien, vamos a ir pintando esas líneas que comento. Bien, situamos el punto, aquí tenemos el punto de nuevo dibujado, el punto X2, X2 y 2, y vamos a situar el I1. Ahí tenemos el punto I1. Aquí dibujamos ese punto que he comentado antes, el punto I1. Y este punto de aquí es el punto X2 y 2. Y por ese punto X2 y 2 trazamos una recta que une con este punto de aquí arriba, con el punto de corte de I1 con la línea de equilibrio. Ahí está. Y a eso se le llama la línea de operación de pendiente mínima. Y se representa por LS mínimo partido de GS. Es LS mínimo partido de GS. Nos va a dar la cantidad mínima de agua a introducir por la parte de arriba de la torre. ¿Y cómo podemos hallar esa LS mínima partido de GS? Pues se puede hallar mediante un balance de materia a la torre, que voy a intentar especificar ahora mismo. Y el valor de X1 correspondiente a esa relación mínima, perdón, se me está liando un poco esto. Bueno, pues el valor mínimo correspondiente, voy a quitar los datos de equilibrio para que podamos ver un poco mejor, porque ya no los vamos a necesitar. Bien, vamos a intentar a ver si conseguimos terminarlo. El valor de la relación molar de ese agua a la salida, pues viene dado por esta vertical y lo leemos aquí en el eje X, vale
0.296. Es el valor más alto de X que podemos obtener porque usamos la mínima cantidad de agua. Yo he puesto, en vez de X1 máximo, he puesto X1 mínimo porque se refiere a la línea de pendiente mínima. Vamos a hacer ese balance a la torre en un momento. Vamos a dibujar otra vez una torre de absorción y vamos a hacer un pequeño balance a la misma. Bien, por la parte de abajo metemos el gas. Metemos el gas con una relación molar I1 y una cantidad que es de inerte, que es GS. Sacamos por la parte de arriba, la misma cantidad GS, pero de relación molar I2. Metemos a contracorriente y desde arriba el líquido, que es agua, con relación molar X2 y una cantidad en moles, que es LS molar, de agua pura. Y por aquí sacamos el agua cargada de amoníaco, con relación molar X1. Esta relación molar X1 es dependiente de LS. Dependiendo de la cantidad de líquido introducida en la torre, pues la composición de amoníaco variará. Bien, vamos a hacer un pequeño balance a la torre para ver cómo se puede hallar esta pendiente mínima. Vamos a hacer un balance al amoníaco. El amoníaco que entra en la torre tiene que salir de ella. ¿Cuánto amoníaco nos entra por la parte de abajo de la torre? Pues nos entra el producto de GS por I1. Es el amoníaco que entra por aquí, con el aire que suministramos a la torre. ¿Por dónde más nos entra el amoníaco? Nos entra con el agua. ¿Cuánto amoníaco nos entra con el agua? Nos entra LS por X2. Por la parte de arriba entra amoníaco con el agua. ¿Y por dónde sale el amoníaco? Pues sale con el aire que sale por la parte de arriba de la torre, que sale unos kilomoles que son GS por la composición que tiene, que es I2, más con el agua que sale por abajo, LS por la composición que tiene el agua que sale por la parte de abajo, que es X1. Igual no se ve claro estos productos que estoy haciendo, igual no se ve claro que esto es amoníaco. Estos son kilomoles de amoníaco puro. Entonces es amoníaco que entra igual a amoníaco que sale. Es el balance que hago. Si nos fijamos, voy a ponerlo aquí arriba, si nos fijamos en qué significa, por ejemplo, GS molar por I1, por la relación molar, GS son los moles totales. Contienen amoníaco y contienen también GS son los moles de inerte, de aire. GS son moles de aire. ¿Y la relación molar qué es? Pues la relación molar son moles de amoníaco entre moles de aire. Como podemos ver, moles de aire se van con moles de aire y lo que nos quedan son moles de amoníaco. Así que GS por I1 son moles de amoníaco en el aire a la entrada, pero LS por X2 son moles de amoníaco en el agua a la entrada, y GS por I2 y LS por X1 son los moles a la salida de amoníaco con la corriente de gas o con la corriente de líquido. Y por tanto es un balance en el que se iguala amoníaco que entra en la torre igual a amoníaco que sale. Bien, pues de este balance, si despejamos, podemos expresarlo de esta forma que voy a pintar aquí arriba. Podemos despejar y ponerlo en esta forma. I1 menos I2 igual a LS partido de GS por X1 menos X2. Así lo podemos escribir. De manera que la pendiente de esta línea que he trazado ahí, vale LS partido de GS, es la pendiente. Porque este balance nos da esta ecuación, que es la ecuación de esta línea azul que tengo dibujada. Y por tanto, la pendiente de esa línea es LS partido de GS. Es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, y su 1 x1 y su 2 x2, y lógicamente, como sabemos de matemáticas, esto es la pendiente de esa línea. Bien, pues LS partido de GS, si lo despejamos, es I1 menos I2
partido de x1 menos x2. Como digo, expresar en forma de esta recta la ecuación del balance es inmediato. Es solo pasar este término gs por i2 hacia este lado, lo pasamos hacia la izquierda restando, ls por x2 lo pasamos hacia la derecha restando también, sacar factor común a gs y a ls y ya tenemos la forma del balance. Bien, pues este es el balance de materia, que conocidos los puntos i1 y 2, x1, x2, o mejor dicho, perdón, conocido el punto i1x1 y el punto i2x2, es sustituirlo y tenemos la pendiente. Por tanto, vamos a hallar cuánto vale nuestra pendiente mínima. ¿Cuánto vale? Sigo escribiendo aquí, ls partido de gs, pero mínimo. ls partido de gs, ls mínimo partido de gs. Bien, pues es igual a I1. ¿Cuánto vale I1? Es relación molar del amoníaco a la entrada. Era 0.538. 0.538. Eso es I1. 0.538. Menos. ¿Cuánto vale I2? Amoníaco a la salida. 0.0538. Un 10% del numerín de abajo. 0.0538. ¿Cuánto vale x1? ¿Qué x1 vamos a poner? El x1 máximo. Para tener la recta, perdón, mínimo. Para tener la recta dependiente mínima, introducimos el valor de x1 que tenemos aquí, que hemos obtenido aquí, 0,296. 0,296 menos x2. ¿Cuánto vale x2? Relación molar del agua a la entrada. La hemos calculado también al principio y valía 0,216. 0.0216. 0.0216. Si hacemos esta cuenta, nos da 1,764. 1,764. 1,764. Esa es 1,764. Este valor es el valor de la recta dependiente mínima. Es aquella que utiliza la mínima cantidad de agua como disolvente y necesitaríamos una altura infinita para la torre y un número infinito de platos. Podemos obtener esa cantidad mínima de agua, no tenemos más que pasar. Si despejamos ls mínimo es igual a 1,764 por gs. gs, por supuesto, está fijado. La cantidad de agua no, podemos elegir la que nosotros queramos, pero la cantidad de gas suministrado sí. La cantidad de gas que entra en la torre la hemos calculado antes. Bueno, gs es la cantidad de aire solo, sin el amoníaco. La hemos calculado antes, gs valía 1.082 kilomoles. 1.082 kilomoles hora. Si hacemos esta operación, obtendríamos la cantidad mínima de agua que podemos utilizar. Menos de esa cantidad de agua no se podría usar. Y vale 1,908 kilomoles. Esa es la mínima cantidad de agua, que lo podemos pasar a, por ejemplo, a kilogramos usando el peso molecular del agua de 18. Bien, una vez que tenemos hecho esto, vamos a diseñar la torre con utilizando una cantidad de agua mayor, es decir, una pendiente mayor para nuestra línea de operación. Antes comenté que la roja se llama línea de equilibrio, la azul es línea de operación. Vamos a usar una línea de operación que tiene un 35% más de pendiente. ¿Y cómo es una línea de operación con un 35% más de pendiente o más de cantidad de líquido? Pues tiene una pendiente, ls partido de gs, que es la pendiente mínima por 1,35. Un 35% más es multiplicar la pendiente mínima, ls mínimo partido de gs, multiplicar por 1,35 esa pendiente mínima. Si multiplicamos la pendiente mínima, que vale 1,764, la multiplicamos por
por 1,35, pues nos da la nueva pendiente, que es 2,38. 2,38. ¿Eso qué significa? Que la recta azul pues se va a trasladar hacia la izquierda, aumentando su pendiente, y por tanto va a cortar con la horizontal y su 1 en un punto X pues menor. Va a cortar en esta zona. Vamos a tener más pendiente y por tanto X1 va a ser más pequeño. El agua va a salir por la parte de abajo de la torre más diluida en amoníaco. Va a tener menos amoníaco, va a contener menor concentración ese agua que va a salir de la torre. Bien, ¿cómo podemos dibujar, sabiendo la pendiente, cómo podemos dibujar esa nueva línea? Pues volvemos otra vez al balance. Volvemos a este balance y, como sabemos, la nueva pendiente, pues la incógnita va a ser el nuevo X1. Es decir, la composición del agua a la salida. Así que volvemos a este balance y sustituimos en él 2,38. 2,38 es la nueva pendiente y es igual a, volvemos a poner, y 1, igual que antes, 0,538. 0,538 menos y 2 igual 0,0538. Partido de x1, pues ese x1 es desconocido y x2 igual que antes, 0,0216. De aquí, si despejamos x1, obtenemos la nueva relación molar de amoníaco en el agua que sale por la parte de abajo de la torre. Esa relación molar vale 0,2254. 0,2254. Y ahora lo buscamos aquí en el eje X, 0,22, 0,22,5, anda más o menos, aquí es 0,23, 0,22,5, pues a la mitad, por aquí más o menos. 0,22,5 anda más o menos por aquí. Esta es la nueva X1, la nueva X1. Pues por aquí trazamos una línea, vamos a trazar una línea hasta que corte con la horizontal de X1, esta línea verde que acabo de dibujar, y aquí es donde va nuestra nueva línea de operación, que la vamos a dibujar uniendo el punto de nuevo, el punto X2 y 2, lo unimos con este nuevo valor que hemos obtenido cuando metemos más agua, cuando introducimos un 35% más de agua con respecto al valor mínimo. Y esta nueva línea de operación pues ya permite el diseño de la torre, porque ya no va a tener una altura infinita. Diseñamos una torre, pues bueno, a más cantidad de agua, menor número de platos y más pequeña es nuestra torre, pero también más diluido sale el amoníaco en agua. Y si ponemos muy poca cantidad de agua, pues nos sale una torre de unas dimensiones pues mayores, y bueno, hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Bien, una vez que tenemos nuestra nueva línea de operación, pues pasamos a calcular los platos. ¿Cómo se calculan los platos? Se calculan trazando triángulos entre la línea de operación verde y la línea de equilibrio. Voy a dibujarlos para ver. Empezamos por el punto X2 y 2 y vamos trazando los platos como horizontales y verticales. Los dibujo y ahora señalo cómo se hacen esos platos. Empezamos por aquí, por el punto X2 y 2, y trazamos una horizontal hasta la línea roja, hasta la de equilibrio. Y después, desde la línea de equilibrio, trazamos una vertical hasta la línea de operación verde. Por supuesto, no el azul. El azul es la relación mínima y eso nos llevaría a infinitos platos, porque aquí se van juntando ambas líneas, operación y equilibrio, y nunca llegamos al final. Esto representa el primer plato, un plato. Trazamos de nuevo desde la línea de operación una horizontal a la de equilibrio y una vertical de esta a la de operación, dos platos. Y por último, una horizontal a la de equilibrio y una vertical que ya no llega a la de operación porque nos pasamos. Por tanto, tenemos algo menos de 3 platos. ¿Cómo se sabe cuánto menos? Bueno, esta es la cantidad, esto es lo que tenemos de menos. A un plato hay que quitarle esto, es decir, todo esto es nuestro plato y esta parte nos sobra. Bueno, pues para ello, para conocer ese último plato, cuánto vale ese plato teórico, calculamos lo que se conoce como la fracción de plato. Tengo que borrar por aquí, a ver si puedo borrar estos garabatos, porque sí, parece que vamos a borrar esto. Vamos a calcular la fracción de plato, que la tenemos aquí. Bueno, ya borro todos los cálculos anteriores, los puedo borrar. Vale. Y aquí tenemos lo que se conoce como la fracción de plato. La fracción de plato se calcula midiendo la distancia entre el punto A y B.
que es el plato completo. De A a B es el plato completo. Y esa distancia AB, si la medimos en milímetros, son aproximadamente 47 milímetros, la distancia B. Y después medimos la distancia de A hasta O, que es el trozo de plato que nos interesa. Si dividimos la parte de plato que nos interesa entre todo el plato, obtenemos la fracción de plato. AO son 43 milímetros, AB es 47. El cociente son 0,91. Por tanto, este plato son 0,91. No es un plato completo, son 0,91. Por tanto, los platos teóricos son 2,91 platos. Y como tenemos una eficacia de plato de un 30%, pues eficacia de plato, el rendimiento del plato es... ¡Oh, qué garabatos! El rendimiento del plato es viene dado por platos reales entre platos teóricos y por 100. Eso es la fracción de plato. Si tenemos un 30% de rendimiento, es igual a los platos reales, que es lo que quiero calcular, platos teóricos 2,91 y por 100. Y de ahí despejaría... ¡Ay, lo he puesto al revés! Son platos teóricos entre reales. Demonios. Es el número pequeño entre el grande, si no nos sale un porcentaje mayor de 100. Vaya por Dios, lo he puesto al revés. Son platos... Muy mal. Bueno, a ver, vamos a intentarlo de nuevo, a ver si lo conseguimos. El rendimiento del plato, eta, son arriba el número pequeño, platos teóricos, y abajo los platos reales, y por 100. Bien, sustituimos. El problema dice que tenemos una eficacia de plato 30%. 30 igual a platos teóricos 2,91. Abajo son platos reales y por 100. Si despejamos los platos reales, pues salen 9 y pico. Despejamos los platos reales, son 2,91 por 100 entre 30. 9 y pico. Lo redondearíamos a 10 platos. Los platos teóricos pueden ser fraccionarios, no hay problema, pero los reales no. En la torre tenemos que poner pues un plato, o 2, o 3, o 9, o 10, pero no pueden ser 9 y pico. Por tanto, la torre la diseñaríamos con 10 platos reales. También podemos diseñarla con un relleno. Pues el relleno tendría que conseguir un equilibrio líquido-vapor equivalente a estos 10 platos reales para conseguir la separación que necesitamos, que deseamos. Bueno, lo cierto es que estos ejercicios son un poco complejos y largos, no difíciles. Espero que sirva de algo. Bueno, no lo he hecho muy bien, pero bueno, la verdad es que mejor no he podido. Y si has llegado hasta aquí, pues enhorabuena, porque no sé si has entendido algo, pero desde luego que paciencia tienes infinita. Eso hay que reconocerlo.